La 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 la. Los objetivos de la flotilla son poner nuestros cuerpos para hacer todo aquello que los gobiernos del mundo no están haciendo para acabar con este genocidio. Vamos a abrir un corredor humanitario para hacer pasar la ayuda que llevamos en los barcos de alimentos y medicamentos y al mismo tiempo desbloquear toda esa ayuda que está hace tiempo esperando las entradas a Gaza, y por el otro lado hacer una presión sobre todos esos gobiernos para que tomen desde ya medidas reales para acabar con este genocidio. En la flotilla se respira un ambiente muy trabajador y solidario. Estamos gente de unas 50 nacionalidades diferentes, entonces pues hay, aparte de diferencia de idiomas, creencias y también ideas políticas, pero a todas nos une una misma idea, que es luchar contra el sionismo, y liberando Palestina conseguiremos liberar a todos los pueblos del mundo. Preguntan mucho sobre si no tenemos miedo a las amenazas de Israel. Bueno, por un lado decir que Israel no solo nos ha amenazado, ya nos ha atacado en 2 ocasiones con explosivos incendiarios arrojados desde drones, y por otra parte decir que más miedo nos daría vivir en el mundo que no se mueve, ¿no?, ante este genocidio. Y afortunadamente el mundo se está moviendo, está habiendo movilizaciones tanto en Euskal Herria como en todo el mundo súper ejemplares los últimos 2 años, pero las últimas 2 semanas especialmente, y entonces bueno, que ya sabemos cómo se las juegan las tropas sionistas y que con estas acciones no buscan más que desviar la atención internacional, pero que a nosotras no hace más que reafirmarnos en cumplir nuestros objetivos y llegar a Gaza. Estamos súper orgullosas de todo lo que se está haciendo en Euskal Herria y en el resto del mundo también. Se demuestra que la lucha da sus frutos, que las acciones de boicot consiguen sus objetivos. Entonces, animaros a todas a seguir en ese camino y al boicot diario, que tenemos un arma súper valiosa todas en el bolsillo. No nos cansamos de repetir: no financiar el genocidio, no comprar ni un solo producto sionista, que hay varias aplicaciones para ello, pero que consumiendo local seguramente no nos estaremos equivocando. La ONU propone la solución de los 2 estados, ya basta de hipocresía, eso nunca fue una solución. La misma existencia de Israel es la base de este conflicto. Israel tiene que desaparecer y acabar con este genocidio de una vez por todas. Medidas reales ya. La 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 la.